Empecemos por el principio. Hugo Chávez Frías nació en Sabaneta, Estado Barinas, en el año 1954. Realizó sus estudios primarios y secundarios en Sabaneta y los superiores en la Academia Militar de Venezuela, donde obtuvo el grado de subteniente en 1975. En 1992, Hugo Chávez lideró como comandante militar un intento golpista para derrocar el gobierno del expresidente Carlos Andrés Pérez, quien aplicó un plan de choque con la ayuda del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la grave crisis económica y financiera que atravesaba el país. Las clases populares de Caracas se movilizaron masivamente contra el plan del gobierno en un movimiento conocido como el Caracazo. El presidente ordenó al ejército reprimir las manifestaciones, lo cual provocó un fuerte descontento en el seno de las Fuerzas Armadas. A pesar de ser acogido de muy buena manera por parte de la población, este golpe fracasó y Chávez fue detenido, juzgado y condenado a 2 años de prisión en la cárcel de Yare en el periodo 1992-1994. Pero lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. En mayo de 1993, el Parlamento destituyó al expresidente Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación de fondos públicos. Al año siguiente, el nuevo presidente, Rafael Caldera, acordó el sobreseimiento del proceso contra Chávez. Este fue liberado, abandonó el ejército y entró de lleno en la política. Fundó el movimiento Quinta República, por sus siglas MBR, y comenzó a recorrer el país explicando sus propuestas. Chávez basó su discurso en la denuncia de la corrupción del sistema y de los principales partidos políticos. El discurso de salvación de Hugo Chávez contaba con el afecto de la población desesperada y empobrecida. Al frente del movimiento Quinta República y con el apoyo de varios partidos de izquierda, Chávez presentó su candidatura a las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998 y resultó elegido con el 56.2% de los votos. El nuevo presidente impulsó la elección de una asamblea constituyente encargada de redactar el nuevo texto constitucional que más tarde sería aprobado en referéndum. En el transcurso de su mandato, Chávez fue fuertemente cuestionado por las expropiaciones desmedidas y nacionalización de proyectos petroleros de inversión extranjera. El gobierno venezolano nacionalizó la mayor telefónica del país, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, por sus siglas CANTV, y su filial telefónica celular Movilnet, que estaban controladas por la empresa estadounidense Verizon. Y también se hizo del control de la electricidad de Caracas en manos de la estadounidense AES. De acuerdo a cifras de gremios empresariales, el gobierno ha expropiado o intervenido de manera forzosa 1.200 empresas desde el año 2003. Entre ellas se incluyen complejos hoteleros, fábricas de vidrios y fertilizantes, compañías de lubricantes para automóviles, fábricas de envases de aluminio, cartón y ferretería, supermercados, canal de televisión, una planta de taladros petroleros, Sidetur, que era la mayor empresa privada del país en la rama de la siderurgia o de extracción del hierro. Las empresas extranjeras que trabajaban en la faja petrolífera del Orinoco fueron obligadas a aceptar los términos impuestos por el Estado y permanecer como socios minoritarios como Chevron, Estados Unidos, Rosneft, Rusia, Total Energies, Francia, Eni, Italia y en la Repsol, España. Las estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips rechazaron formar una empresa mixta con mayoría accionarial de PDVSA e iniciaron un litigio contra el gobierno venezolano. Conferry, compañía que presta servicios de transporte de pasajeros y de carga, principalmente hacia la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta, y la nacionalización de los yacimientos de oro en el país. También unos 285 edificios, viviendas,
desarrollos habitacionales y estacionamiento. Además, unas 838 expropiaciones, que equivale a más de 3 millones de hectáreas, es decir, unos 30.000 kilómetros cuadrados de extensión. Y finalmente tomaron 47 fundos o llamadas fincas rústicas en la zona sur del lago de Maracaibo, conocida por la producción de carne, leche y plátano. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Exprópiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. En el año 2007, ConocoPhillips, que es una empresa que opera principalmente en el sector petróleo y gas, petroquímicos y energía eléctrica, demandó a Venezuela en un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones, por sus siglas CIADI, obteniendo así en el año 2022 una resolución en la que el Estado venezolano estará obligado a cancelar la suma de 8.700 millones de dólares como compensación por la expropiación de sus inversiones en los proyectos de crudo pesado. ConocoPhillips ha propuesto a Venezuela cargar, transportar y vender petróleo en Estados Unidos en su nombre, de tal manera pueda recuperar parte de los 10.000 millones de dólares que el Estado venezolano le adeuda. Entre 1999 y el 2014, Venezuela recibió por concepto de venta del petróleo 960.589 millones de dólares. En la actualidad, el Estado enfrenta compromisos hasta el año 2027 por unos 92.750 millones de dólares para pago de intereses y capital. El 7 de octubre del año 2012, Chávez fue reelecto con el 55.7% de los votos, en donde se midió con el opositor Enrique Capriles Radonsky, que logró el 44.31%. Luego del triunfo electoral, Chávez designó como vicepresidente de la República a Nicolás Maduro Moros, quien venía desempeñando el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. El 9 de diciembre del 2012, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, planteó un escenario en el que pudiera no estar como consecuencia de la nueva operación a la que debía someterse por un cáncer detectado en junio del año 2011, pidiendo así al pueblo venezolano, en caso de que algo le sucediera, se apoye al vicepresidente Nicolás Maduro como su sucesor. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El 5 de marzo del 2013 murió en Caracas el mandatario socialista Hugo Chávez tras perder la batalla contra el cáncer a los 58 años de edad. El gobierno decretó 7 días de luto y suspendió las clases a nivel nacional durante el resto de la semana. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. ¿Quién es Nicolás Maduro Moros? El actual mandatario nació el 23 de noviembre de 1962. Tiene 60 años de edad.
es un político, sindicalista y exconductor del Metro de Caracas. Entre 1990 y 91 comienza a trabajar en el Metro de Caracas, donde se convierte en dirigente sindical. Fue ministro del Poder Popular para los Asuntos Exteriores, luego vicepresidente de la República y por último presidente, tras imponerse ante el líder de la oposición Enrique Capriles Radonsky el 14 de abril del 2013. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró entre enero y diciembre del 2014 al menos 9.286 protestas. El 12 de febrero del mismo año, como consecuencia de la crisis económica, alto nivel de inflación, delincuencia, escasez de productos básicos, crisis eléctrica y servicios públicos, la población, junto a dirigentes opositores, salió a las calles a manifestar en contra del gobierno presidido por Nicolás Maduro. Estas protestas, que se prolongaron durante más de 3 meses, dejó un saldo de 43 muertos, con una represión por parte del gobierno venezolano brutal, que va desde golpes, impactos de bala y perdigones. En el 2017, una convocatoria por parte del gobierno a una asamblea constituyente para reformar la Constitución caldeó mucho más los ánimos de la oposición venezolana. De esta manera, generaron un llamado al pueblo a unas protestas continuas contra un gobierno al que acusaban de la grave crisis económica que sufría el país. Esta situación económica alimentaba el descontento mayor que ya se había agravado desde hace 3 años atrás, donde también fallecieron 43 personas y cientos de detenidos en solo 41 días de protestas. Nicolás Maduro, al convertirse en presidente, heredó una economía desastrosa y poco apoyo entre la clase alta y los sectores populares. Desesperado ante esta situación, sin conocimientos en la materia y mal asesorado, ¿qué hizo? Repartió el liderazgo, el ejército. Ese sector en el que tiene muy poca influencia se hizo con el control de los lucrativos negocios de las drogas y los alimentos, también de la minería de oro. Al no poder mantener los subsidios y programas de bienestar que Chávez otorgaba al pueblo, imprimió más dinero. Cuando esto impulsó la inflación y el aumento de los precios de los bienes básicos, estableció controles de precios y fijó el tipo de cambio de la moneda. Con esto, logró que muchas importaciones resultaran extremadamente caras y muchas empresas comenzaron a cerrar. La respuesta que tuvo el presidente Maduro ante esto fue imprimir más dinero. Por supuesto que la inflación volvió a crecer, por lo tanto la comida se escaseaba. Estas medidas destruyeron la economía venezolana. El bolívar de toda la vida, ya antes devaluado, se transformó sucesivamente en bolívar soberano en el 2018 y bolívar digital en el 2021, dejando en el camino la eliminación de 14 ceros a su moneda. Desde hace años, los venezolanos han venido usando el dólar como moneda para la mayoría de sus transacciones. Esto quiere decir que el bolívar no ha sido reemplazado por el dólar, por muy devaluado que esté, ya que el gobierno mantiene la moneda nacional para pagarle a los empleados y el cobro de servicios. En diciembre del 2021, el dólar se cotizó en 4.75 bolívares. De enero a junio del año 2022, el dólar escaló de 4.92 a 5.81 bolívares, cerrando diciembre en 18.43. Claramente fue el año más duro para los venezolanos. El limitado acceso a los productos por su elevado precio, un salario mensual de $7 y una inflación de 305%. En Venezuela, la pensión es el monto que se paga cada mes a los trabajadores que se retiran tras alcanzar 750 semanas cotizadas en el Seguro Social y cumplir 55 años de edad en el caso de las mujeres y 60 en el caso de los hombres. El monto a cancelar para todos los pensionados
es de 130 bolívares, equivalente a $6.4 con la tasa actual del Banco de Venezuela. Con este pago pueden comprar, por ejemplo, 1 kilo de pollo, 15 huevos, una harina de maíz precocido y 1 kilo de arroz. Quienes no cuentan con esta ayuda buscan medicinas, algunos alimentos o ropa en fundaciones, organizaciones humanitarias o en las iglesias. También salen a vender a las calles, por lo que es totalmente normal ver en las aceras a ancianos vendiendo algunos dulces o pidiendo dinero. Muchos adultos mayores también dependen de las remesas familiares de alguno de los 6 millones de venezolanos que han dejado el país debido a la crisis económica, política y social. Aunque por años el país atravesó por una fuerte escasez de alimentos y artículos de higiene personal, muchas personas hacían largas filas para comprar lo poco que llegaba a los supermercados. Actualmente, los anaqueles están bien abastecidos y exhiben productos importados, pero sus altos precios en dólares son inalcanzables para gran parte de la población. Entre el 2020 y 2022, los conductores soportaron largas filas durante días para comprar gasolina. Cuando llegaba el turno de algunos, esta ya se había acabado. La escasez de combustible fue debido a diversos incidentes en las refinerías operadas por la petrolera estatal PDVSA, que continúa enfrentando décadas de mala gestión y falta de inversión. Esta situación se normalizó a inicios del año 2022, cuando las importaciones del crudo iraní impulsaron nuevamente la productividad de las refinerías, pero se acabó y de nuevo regresaron las largas filas. Junto a esto, un aumento del 2074%, pasando de costar 0.023 centavos de dólar a 0.50 por litro de gasolina. Lo que ha venido sucediendo es lo conocido como canje o intercambio comercial. Irán provee a Venezuela de diversos diluyentes, que estos, al ser mezclados con el crudo extra pesado venezolano, permitirá aumentar la producción y reiniciar la exportación. A cambio, Venezuela le entrega a Irán una parte de la producción de este crudo previamente refinado. El petróleo procedente de la faja petrolífera del Orinoco en Venezuela es extra pesado y se encuentra cargado de mucho azufre. Venezuela ha tenido dificultades para vender el crudo a unos precios tan bajos y lograr evadir las sanciones impuestas por los Estados Unidos, y una de ellas claramente establece que si alguna empresa hiciera negocios con la petrolera estatal teniendo cualquier tipo de relación comercial con los Estados Unidos, esta también será sancionada. Venezuela tiene inmensas reservas de petróleo en el subsuelo, pero para explotarlas requiere de grandes inversiones y gastos. Para recuperar los niveles de producción de hace 20 años, se necesitarían cerca de 25.000 millones de dólares anuales durante 8 o 10 años. Resulta muy difícil que estas cantidades puedan llegar de la mano de inversiones hechas por Irán, Rusia o China, porque en Venezuela existe una enorme falta de seguridad jurídica, que no es más que la garantía dada a la persona de que sus bienes y derechos no serán vulnerados. Y si eso llegara a suceder, el Estado le asegure protección y reparación de los mismos. En resumen, los países prefieren no arriesgarse. En la actualidad, un litro de gasolina cuesta 10 bolívares y el salario mínimo oficial es de 130 bolívares. Esto quiere decir que llenar el tanque del auto con 13 litros de gasolina representa el ingreso mensual de un trabajador.